Hay una mujer que lleva más de 40 años yendo a misa cada domingo de Ramos, 40 años recogiendo su palma bendita, 40 años guardándola detrás de la puerta de su casa en forma de cruz. Y si le preguntas qué pasó el miércoles santo, se queda callada. Si le preguntas por qué el jueves santo la iglesia se queda en silencio después de la misa, no sabe qué contestar. Y no es porque le falte fe, es porque nadie se sentó a explicárselo como se lo voy a explicar yo ahora. Fíjate bien lo que te digo. La Semana Santa no es una tradición bonita que se repite cada año. Es el momento más poderoso del calendario de Dios. Y cada día de esa semana tiene un significado tan profundo que cuando lo entiendes de verdad cambias la manera en que rezas, la manera en que comulgas y la manera en que miras el crucifijo que tienes colgado en tu pared. Yo he celebrado la Semana Santa cientos de veces como sacerdote y te confieso algo, las primeras veces la celebré sin entender completamente lo que estaba pasando. Sabía la teología, conocía los textos, pero no fue hasta que vi a una mujer arrodillada el Viernes Santo, abrazando los pies del Cristo yacente, con la misma desesperación con la que abraza a un hijo enfermo, que entendí que la Semana Santa no se estudia, se vive y se vive con el cuerpo, con las rodillas, con las manos, con las lágrimas. Lo que voy a compartir contigo tiene 3 capas que están entrelazadas. La primera es lo que realmente pasó cada día, no la versión resumida que escuchaste de niña, sino los detalles que la Iglesia ha guardado durante 2000 años y que cambian todo. La segunda es lo que cada día significa para tu vida, para tu oración, para esa angustia que cargas y que no se va ni con el rosario. Y la tercera, y esta es la que necesito que escuches con mucha atención, es el error que cometemos casi todos los católicos al vivir la Semana Santa. Un error que nos roba la gracia más grande que Dios nos ofrece en todo el año. Empecemos por el principio. Y el principio no es donde tú crees. La mayoría piensa que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. Y en el calendario litúrgico sí, así es. Pero en el corazón de Jesús, la Semana Santa comenzó antes. Comenzó en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y de María. 6 días antes de la Pascua, dice el Evangelio de San Juan, Jesús llegó a cenar a esa casa y ahí sucedió algo que casi nadie conecta con lo que viene después. María, no la Virgen, sino María de Betania, tomó un frasco de perfume carísimo de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y la casa entera se llenó de ese olor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Evangelio menciona el olor? Porque el Espíritu Santo quiere que lo huelas, quiere que cierres los ojos y sientas ese aroma, llenando una habitación pequeña, una casa humilde, una cena entre amigos. María de Betania no ungió a Jesús porque supiera teología, lo ungió porque lo amaba. Y ese perfume que valía el salario de un año entero fue criticado por Judas, que dijo que era un desperdicio. Y Jesús respondió algo que se nos olvida. Déjala, lo ha guardado para el día de mi sepultura. Fíjate, Jesús ya sabía 6 días antes, ya sabía lo que venía, y en vez de huir, en vez de esconderse, se sentó a cenar con sus amigos y dejó que una mujer le ungiera los pies con perfume. ¿Sabes lo que eso te dice a ti? Que Dios no le huye el dolor, que Dios se sienta a la mesa sabiendo lo que viene y no se levanta. Y cuando tú te sientas a rezar el rosario sabiendo que mañana viene una cita difícil con el doctor, o una conversación dolorosa con tu hijo, o un día más de esa soledad que no se va, estás haciendo exactamente lo que hizo Jesús en Betania, quedarte a pesar de todo. Ese es el prólogo de la Semana Santa que nadie te cuenta. Y si no lo entiendes, todo lo demás pierde la mitad de su fuerza. Ahora sí, Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. La gente corta ramas de palma, las tira en el camino, grita Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una procesión, es una fiesta, pero mira lo que esconde esa escena. En el mundo romano, cuando un general conquistador entraba a una ciudad después de ganar una batalla, entraba montado en un caballo blanco con su ejército detrás, y la gente lo recibía con ramas y gritos. Se llamaba un triunfo. Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Está entrando como rey, pero el caballo es un burro y el ejército son pescadores. La corona que le espera no es de oro, sino de espinas. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Jesús está diciendo, yo soy rey, pero no como ustedes esperan. Mi triunfo no se parece al de nadie, y esa es la primera enseñanza de la Semana Santa que necesitas grabarte. Los triunfos de Dios no se parecen a los triunfos del mundo. Cuando tú llevas años rezando por tu hijo y no ves resultado. Cuando llevas meses pidiendo sanación y el cuerpo no responde.
Cuando sientes que tu fe no está ganando nada, Dios te dice desde ese burro: mis victorias no se ven como tú esperas, pero son victorias. La palma que tú recoges cada domingo de Ramos y guardas detrás de tu puerta no es un adorno, es un acto de fe. Es decir, yo reconozco a este rey aunque entre en un burro, yo lo sigo aunque su corona sea de espinas. Yo lo recibo aunque el mundo diga que perdió. La próxima vez que mires esa palma seca en tu casa, acuérdate de esto. Pero hay un detalle del Domingo de Ramos que pocos predican y que a mí me estremece cada año. El Evangelio de San Lucas dice que cuando Jesús ya estaba cerca de Jerusalén, al ver la ciudad lloró sobre ella. Lloró en medio de los gritos de Hosana, en medio de la fiesta, en medio de las palmas y los mantos en el suelo. Jesús lloró porque veía lo que la multitud no veía. Veía que esos mismos labios que gritaban Hosana iban a gritar: crucifícalo 5 días después, y eso te enseña algo que duele, pero que es verdad. Dios ve más lejos que tú. Cuando tú miras tu vida y ves un problema, Dios mira tu vida y ve la historia completa. Ve el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, pero también ve el Domingo de Resurrección. Ve todo junto y llora contigo en tus momentos difíciles, no porque haya perdido el control, sino porque te ama demasiado como para no sentir lo que tú sientes. Un Dios que llora por su pueblo no es un Dios lejano, es un Dios que tiene el corazón más grande que el tuyo. Y eso, aunque no lo parezca, es un consuelo enorme. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en misa el domingo y se te salen las lágrimas sin saber por qué? No te avergüences de eso. Jesús lloró en público en medio de una celebración, rodeado de gente. Si Él pudo, tú puedes. Las lágrimas en la iglesia no son debilidad, son oración líquida. Y luego viene lo que casi nadie nombra: Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo. La iglesia los llama los días ocultos. Y hay una razón. Los evangelios nos cuentan muy poco de lo que pasó el lunes y el martes. Sabemos que Jesús enseñó en el templo. Sabemos que confrontó a los fariseos. Sabemos que maldijo una higuera que no daba fruto. Pero lo que más me impacta de esos días es lo que Jesús no hizo. No huyó, no cambió de opinión, no negoció. Sabía que Judas ya estaba buscando la oportunidad de entregarlo y siguió enseñando, siguió acercándose a la gente, siguió siendo Jesús. Has tenido días así, días donde sabes que algo difícil se acerca y no puedes hacer nada más que seguir cocinando, seguir cuidando, seguir rezando, seguir yendo a misa aunque el corazón te pese. Esos son tus días ocultos y tienen valor ante Dios. No todo tiene que ser Viernes Santo para ser sagrado. A veces la santidad está en el martes gris, donde no pasa nada especial, pero tú sigues fiel. Fíjate en la higuera que Jesús maldijo el lunes santo. El Evangelio de San Marcos dice que Jesús tenía hambre. Vio una higuera con hojas y acercó a buscar fruto y no encontró nada, solo hojas, pura apariencia, y la maldijo. Esa higuera es una imagen que duele porque es un espejo, porque hay una forma de vivir la fe que es pura hoja y nada de fruto. Ir a misa cada domingo, pero salir igual de amargada. Rezar el rosario todos los días, pero no perdonar a la cuñada. Comulgar cada semana, pero hablar mal del prójimo en la sobremesa. No te digo esto para juzgarte. Te lo digo porque Jesús no maldijo la higuera por maldad. La maldijo para enseñarnos que Dios no se conforma con apariencias. Quiere fruto, y el fruto no es perfección. El fruto es honestidad. Es decirle a Dios: Señor, estoy seca, no tengo fruto, pero aquí estoy pidiéndote que me riegues. Esa oración es más fecunda que 100 rosarios dichos deprisa sin el corazón. Y hay algo hermoso en lo que pasó después. San Marcos cuenta que al día siguiente, cuando pasaron junto a la higuera, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. No explicó la higuera, no dio una lección de botánica, dijo: tengan fe. Como diciéndoles: lo que parece muerto en tu vida no es el final de la historia. Tengan fe. El miércoles santo la iglesia recuerda la traición de Judas. Y aquí necesito que pongas mucha atención porque hay algo que se malinterpreta. Judas no era un monstruo desde el principio, era uno de los 12. Jesús lo eligió, caminó con él 3 años, vio los milagros, escuchó las parábolas, recibió el mismo llamado que Pedro, que Juan, que Santiago. ¿Qué pasó entonces? El Evangelio dice que Satanás entró en Judas, pero no entró a la fuerza. Entró por una puerta que Judas fue abriendo poco a poco. La avaricia, la desilusión,
La idea de que Jesús debería ser un rey político, un libertador militar, alguien que derrocara a Roma. Judas no traicionó a Jesús por odio, lo traicionó porque Jesús no cumplió sus expectativas. Y eso te tiene que sacudir porque hay una forma sutil de traicionar a Cristo que no se parece a las 30 monedas de Judas. Es cuando dejamos de confiar en Él porque no nos dio lo que pedimos. Es cuando decimos, ya recé mucho y no pasó nada. Es cuando el corazón se enfría, no por maldad sino por desilusión. Y la desilusión es la puerta más peligrosa del alma porque no parece pecado, parece cansancio, parece razón, pero es la misma puerta por la que entró el enemigo en el corazón de Judas. Mira, yo no te digo esto para asustarte, te lo digo porque si alguna vez has sentido que tu fe se está enfriando, necesitas saber que eso no te convierte en Judas, te convierte en alguien que necesita volver a mirar a Jesús como era, no como tú quieres que sea. San Pedro también falló. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el tamaño de la caída, fue lo que hicieron después. Judas se fue solo con su culpa. Pedro lloró pero volvió. ¿Sabes cuántas veces he escuchado en el confesionario a mujeres que me dicen con vergüenza, Padre, a veces dudo y yo les digo lo mismo que te digo a ti? La duda no es lo contrario de la fe. Lo contrario de la fe es la indiferencia. El que duda es porque todavía le importa. El que ya no siente nada, ese sí me preocupa. Si tú tienes noches donde te preguntas si todo esto sirve de algo, si realmente Dios escucha cuando rezas el rosario, si el cielo existe o es un cuento que nos contaron de niñas, esa duda no te aleja de Dios. Esa duda es la señal de que tu fe está buscando profundidad, no salida. El problema de Judas no fue que dudó, el problema fue que dejó de hablar con Jesús sobre su duda, se la guardó, la rumiaba solo. Y cuando el enemigo vio esa puerta abierta, entró. Por eso la confesión es tan importante, no solo para los pecados grandes, también para las dudas, para las desilusiones, para las noches oscuras. El confesionario no es solo para pedir perdón, es para sacar a la luz lo que la oscuridad quiere que te guardes. Hay un himno antiguo de la iglesia que se canta en Semana Santa, el Ubicaitas. Dice, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Fíjate que no dice donde hay certeza, dice donde hay amor y tú amas. Aunque dudes, aunque te canses, aunque no sientas nada, sigues amando a Dios porque sigues buscándolo y eso vale más de lo que imaginas. Y ahí llegamos al día que lo cambia todo. Jueves Santo, si me preguntaras cuál es el día más importante de la Semana Santa para un sacerdote, te diría que el Jueves Santo. Y sé que eso te sorprende. La mayoría diría el viernes, pero escúchame, el Jueves Santo es el día en que Jesús nos dejó todo. Todo. Primero se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios, el que creó las estrellas, el que sostiene el universo con su palabra, se arrodilló en el suelo, tomó una vasija con agua y lavó los pies sucios de 12 hombres, incluidos los de Judas. Jesús le lavó los pies al hombre que lo iba a entregar a la muerte esa misma noche. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar lavarle los pies a la persona que te ha traicionado, al hijo que se fue sin decir gracias, a la nuera que habla mal de ti, al familiar que te lastimó y nunca pidió perdón? Jesús no lavó los pies de los que lo amaban nada más, lavó los pies de todos. Y eso es un mandamiento, no una sugerencia. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo también ustedes. Servir sin condiciones, amar sin merecimiento, dar sin garantía de que te lo van a devolver. Y luego esa misma noche Jesús hizo algo que la Iglesia Católica lleva 2000 años celebrando sin parar. Cada día en cada rincón del mundo. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó el vino y dijo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Eso no es un símbolo, escúchame bien. Eso no es una representación. La Iglesia Católica enseña y lo ha enseñado desde el principio, desde los padres de la Iglesia, desde San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del mismo San Juan, que cuando el sacerdote pronuncia esas palabras en la misa, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, se convierten realmente, verdaderamente, sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se llama transubstanciación y es el misterio más grande de nuestra fe. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que vas a comulgar no recibes un recuerdo, recibes a Cristo vivo, entero, con su divinidad y su humanidad, con el mismo cuerpo que fue azotado, que cargó la cruz, que fue clavado y resucitó. Tú lo recibes en tus manos. Esas manos tuyas que han lavado platos, que han cambiado pañales, que han sostenido la mano de un enfermo, que han pasado miles de cuentas del rosario.
Esas manos reciben a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 1324 que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. No dice que es una parte, dice fuente y cumbre. Todo nace de ahí, todo llega ahí. Y muchas veces vamos a comulgar deprisa, nos paramos en la fila, recibimos, la regresamos al lugar y ya estamos pensando en qué vamos a comer de desayuno, no por irreverencia, por costumbre. Y la costumbre es el enemigo más silencioso de la gracia. San Juan María Vianney, el santo patrono de los sacerdotes, decía que si realmente entendiéramos lo que pasa en la misa, moriríamos de asombro. Moriríamos. No es exageración de santo. Es que lo que sucede en el altar es tan grande, tan inmenso, tan fuera de toda lógica humana que nuestro corazón no alcanza a procesarlo. Y por eso la costumbre nos protege de alguna manera, porque si cada domingo sintiéramos la plenitud de lo que recibimos al comulgar, no podríamos mantenernos de pie. Pero la Semana Santa es el momento del año donde Dios nos invita a levantar un poco ese velo de costumbre, a mirar la Eucaristía como si fuera la primera vez, a recordar que el pan que recibes tiene una historia. Fue partido en un cuarto alto de Jerusalén la noche antes de que Jesús muriera. Tiene sangre, tiene lágrimas, tiene el peso de la salvación entera. El Jueves Santo es el día para recordar lo que tienes cada domingo. No lo dejes pasar como si fuera rutina. Pero el Jueves Santo no termina en la última cena, termina en Getsemaní. Después de cenar, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al huerto de los Olivos. Y ahí pasó algo que a mí como sacerdote me destroza cada vez que lo medito. Jesús tuvo miedo. El Evangelio de San Lucas dice que su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo. La medicina conoce esa condición. Se llama hematoidrosis. Sucede bajo un estrés tan extremo que los capilares de la piel se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. No es una metáfora. Le pasó de verdad. Y en medio de esa angustia, ¿sabes qué hizo Jesús? Oró: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración es la oración más honesta de toda la Biblia. Jesús no fingió que no tenía miedo. No dijo estoy bien. Le dijo a su Padre: tengo miedo. No quiero sufrir, pero confío en ti más de lo que confío en mi propia comodidad. ¿Te has dado cuenta de lo que eso te enseña? Que tener miedo no es pecado. Que pedirle a Dios que quite el dolor no es falta de fe, que llorar en la oración no es debilidad. Si Jesús lloró en Getsemaní, tú tienes permiso de llorar en tu cuarto, en tu cama, frente al Santísimo, donde sea. El llanto no aleja a Dios, lo acerca. Hay algo más en esa oración de Getsemaní que quiero que veas. Jesús dijo: Padre, si es posible, si es posible. Eso quiere decir que Jesús le estaba pidiendo a su Padre que buscara otro camino. No estaba resignado desde el principio. Estaba hablándole a Dios con honestidad absoluta, como tú le hablas cuando rezas. Señor, si hay otra forma de resolver esto, por favor. Y eso no es falta de confianza, es transparencia ante el Padre. Y la segunda parte de esa oración: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, no salió fácil, salió con sangre, literalmente. La entrega a la voluntad de Dios no es un acto bonito que se pronuncia con una sonrisa. A veces es un acto que cuesta sudor y lágrimas, y la sensación de que se te rompe algo por dentro, y aún así se dice, y aún así, vale. Yo como sacerdote he rezado esa oración en mis propias noches difíciles. No siempre siento paz después. A veces la digo y me quedo igual de preocupado, igual de angustiado, pero la digo porque entendí que la oración no siempre cambia la situación. A veces cambia la persona que reza y eso es suficiente. Fíjate que el Evangelio de San Lucas menciona un detalle que los otros evangelistas no incluyen. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios no le quitó el cáliz, pero le mandó compañía. Y a veces así trabaja Dios contigo. No te quita el problema. Te manda a alguien, una amiga que te llama justo cuando estabas llorando, un sacerdote que dice en la homilía exactamente lo que necesitabas oír, un nieto que te abraza sin razón. Esos son los ángeles de tu Getsemaní. Y mientras Jesús sudaba sangre, ¿sabes qué hacían los 3 apóstoles que había llevado con él? Dormían. Jesús les había pedido una sola cosa: quédense aquí y velen conmigo. Una sola cosa. Y no pudieron. Se quedaron dormidos. 3 veces Jesús fue a despertarlos, 3 veces volvieron a dormir. Hay algo en esa escena que me persigue porque hay momentos en la vida donde alguien nos pide que estemos presentes, que no nos durmamos, que no nos vayamos.
Un hijo que necesita que lo escuchemos, un esposo enfermo que necesita compañía, una amiga que está pasando por un duelo y nos dormimos, no literalmente, pero nos distraemos, nos alejamos, nos ocupamos en otras cosas. Y Jesús desde Getsemaní nos dice, quédate, vela, aunque no entiendas lo que está pasando, quédate. Viernes Santo, este es el día que el mundo conoce, el día de la cruz, pero quiero que lo veas distinto a como lo has visto siempre. Jesús fue arrestado en la madrugada del jueves al viernes. Fue llevado ante los sumos sacerdotes, ante Pilato, ante Herodes. De vuelta ante Pilato lo acusaron falsamente. Lo escupieron. Le pusieron una corona de espinas que se clavaron en su cabeza. Lo azotaron con un flagelo romano, un látigo con trozos de hueso y metal en las puntas que arrancaba la carne. La tradición dice que recibió entre 39 y 40 azotes. La ley judía permitía 40, pero los romanos no tenían límite. No te digo esto para que sufras, te lo digo para que entiendas el peso de lo que Cristo cargó. Porque a veces decimos, Jesús murió por mí, como quien dice pasó hace mucho tiempo, pero no. Cada azote fue real, cada clavo fue real, cada gota de sangre fue real. Y fue por ti, por tus pecados, sí, pero también por tu dolor. Cristo no solo cargó tu culpa, cargó tu cáncer, tu insomnio, tu hijo que se fue, tu soledad, tu miedo a morirte sin dejar las cosas bien, todo lo cargó. Isaías lo dijo 700 años antes. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Después de la flagelación le pusieron la cruz en la espalda y Jesús caminó. Caminó por las calles de Jerusalén cayendo y levantándose con la sangre en los ojos, con los músculos destrozados, con el peso de la madera y el peso del mundo entero. Y en ese camino, el Evangelio nos muestra algo hermoso. Se encontró con su madre. La tradición de la iglesia recogida en la cuarta estación del Vía Crucis nos dice que María estaba ahí. No se escondió, no huyó, lo vio con sus propios ojos. Y el dolor que sintió esa madre, no hay palabra humana que lo describa. San Simeón se lo había profetizado cuando Jesús era un bebé en el templo. Una espada te atravesará el alma. Y ese viernes la espada llegó, pero María no gritó. No maldijo, no intentó detener el proceso, se quedó de pie. Así dice el Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, estaba Mater. Estaba de pie. No estaba tirada en el suelo, no había desmayado, estaba de pie con el corazón hecho pedazos, pero de pie. ¿Sabes qué le dice eso a toda madre que está sufriendo por un hijo? Que estar de pie no significa no sentir dolor. Significa que el dolor no te tumbó, que la fe te sostiene aunque el cuerpo quiera caer, que la Virgen sabe exactamente lo que es ver a un hijo sufrir y no poder hacer nada más que estar presente. Cuando tú oras por tu hijo, ella ora contigo. Cuando tú lloras en la noche por tu familia, ella está de pie junto a ti, como estuvo de pie junto a la cruz. Yo pienso a veces en esas mujeres que he visto en las procesiones de Semana Santa, las que cargan su rebozo negro sobre los hombros y caminan detrás de la imagen de la Dolorosa con los ojos rojos de llorar. Esas mujeres no están actuando, están reviviendo algo que conocen en carne propia. Saben lo que es caminar detrás de un hijo que sufre sin poder hacer nada más que poner un pie delante del otro y la Virgen camina con ellas. No desde un pedestal, desde la misma calle polvorienta, desde el mismo dolor. Hay una oración antigua que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fíjate que no dice ruega por los santos, dice pecadores. La Virgen no intercede solo por los perfectos, intercede por los que caen, por los que dudan, por los que se cansan, por los que lloran a escondidas en la cocina mientras todos duermen por ti. Y desde la cruz Jesús hizo algo que cambia la historia de la iglesia para siempre. Miró a María, miró a Juan y dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En ese momento Jesús no estaba dando un consejo familiar, estaba instituyendo algo. Le estaba entregando a María como madre de toda la iglesia, de cada creyente, de cada bautizado, de ti. La Virgen María no es una devoción opcional del catolicismo, es un regalo de Cristo desde la cruz. El que no tiene a María como madre, le falta algo que el mismo Jesús le quiso dar en su momento de mayor dolor. A las 3 de la tarde Jesús dijo: todo está consumado. Inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Pero antes de esa última palabra, desde la cruz salieron otras frases que necesitas conocer.
La tradición de la Iglesia las llama las 7 palabras de Cristo en la cruz, y cada una es una catequesis completa. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La dijo mientras le clavaban los clavos, mientras la sangre salía de sus muñecas, y perdonó. No esperó a que le pidieran perdón, no esperó a que se arrepintieran. Perdonó primero. Y eso te dice algo sobre la confesión que tal vez no habías pensado. Cuando vas al confesionario, Dios no te está esperando con los brazos cruzados para ver si te arrepientes lo suficiente. Ya te perdonó. Lo que el sacramento hace es que tú recibas ese perdón que ya existía. Es como si hubiera un regalo con tu nombre desde antes de que llegaras. Y la confesión es el momento en que finalmente lo abres. Una de las más desgarradoras fue cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase escandaliza a mucha gente. ¿Cómo el Hijo de Dios puede sentirse abandonado por Dios? Pero si conoces los Salmos, sabes que esa frase es el primer versículo del Salmo 22. Y el Salmo 22 empieza con abandono, pero termina con victoria. Jesús estaba rezando en su momento más oscuro. Rezó con un salmo con las palabras que su madre le había enseñado de niño. Y eso te enseña que cuando sientes que Dios no está, la respuesta no es dejar de rezar, es rezar más fuerte, aunque sea con las palabras de otros, aunque sea con un Ave María repetido mecánicamente, aunque sea con un Dios mío a secas sin nada más que añadir. Esa oración desnuda, esa oración que sale del fondo del pozo, es la que más poder tiene. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y el centurión romano, un pagano, un soldado que había clavado los clavos o los había visto clavar, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Quiero que te detengas un momento en ese centurión. No era judío, no conocía las profecías, no había leído a Isaías, no fue a catequesis, pero vio morir a Jesús y supo cómo, porque la cruz tiene un poder que traspasa la teología, llega al corazón directamente. Y si alguna vez sientes que no entiendes la fe, que los dogmas te confunden, que la teología te queda grande, mira la cruz solo, mira la cruz. Ahí está todo. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. ¿Piensa en eso? La misma mujer que lo sostuvo de bebé en Belén ahora lo sostenía muerto en el Calvario. Las mismas manos que lo envolvieron en pañales lo envolvieron en una sábana para el sepulcro. Hay un dolor circular ahí que solo una madre entiende. El principio y el final se tocan en los brazos de María. José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres que habían seguido a Jesús en secreto, con miedo salieron a la luz precisamente cuando todo parecía perdido. Pidieron el cuerpo, lo ungieron con mirra y aloe y lo pusieron en un sepulcro nuevo y rodaron una piedra grande sobre la entrada. Y luego vino el silencio. Sábado Santo, el día que nadie entiende, el día que la iglesia llama el gran silencio. No hay misa del Sábado Santo. ¿Sabías eso? Es el único día del año en que la iglesia no celebra la Eucaristía. El altar está desnudo, el sagrario está vacío y abierto. No hay flores, no hay música. Es como si la iglesia entera contuviera la respiración. Y hay algo que la tradición de la iglesia nos transmite sobre ese sábado que a mí me parece de una belleza desgarradora. La Virgen María fue la única que mantuvo la fe intacta ese día. Los apóstoles dudaron. Las mujeres fueron a ungir un cadáver, no a esperar una resurrección. Pero María creyó, ella que había escuchado al ángel Gabriel decirle que su hijo sería el Hijo del Altísimo. Ella guardó esa promesa en su corazón mientras el mundo entero creía que todo había terminado. Por eso, el Sábado Santo es en la tradición católica el Día de la Virgen. Es el día donde la fe de toda la iglesia descansó sobre los hombros de una sola mujer, una madre que creyó cuando nadie más creía. ¿Y sabes por qué eso te importa a ti? Porque hay momentos en tu vida donde tú eres la única que todavía cree. Tu esposo dejó de rezar. Tu hijo dice que Dios no existe. Tu nuera no quiere bautizar al nieto. Y tú sigues sola con tu rosario, con tu veladora, con tu fe terca, necia, inquebrantable. Esa fe sola sostuvo a la iglesia entera un Sábado Santo, y tu fe sola puede sostener a tu familia entera mientras Dios trabaja en lo invisible. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús está en el sepulcro y el mundo entero está esperando. Los apóstoles no sabían que iba a resucitar. Sí, Jesús se los había dicho 3 veces, se los dijo, pero cuando ves morir a alguien que amas, las promesas se vuelven humo. Pedro estaba escondido llorando su traición. Las mujeres preparaban especias para ungir un cadáver. Nadie estaba celebrando.
Nadie estaba esperando un milagro. Estaban en el pozo más oscuro de su vida. ¿Has tenido un sábado santo en tu vida? Un día, una semana, un año entero donde Dios parece estar muerto, donde rezas y no sientes nada, donde vas a misa y es como hablarle a una pared donde la veladora se consume y tú sigues igual. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes maestras de oración en la historia de la Iglesia, pasó años así, años. Los llamaba las noches oscuras. Y San Juan de la Cruz escribió que la noche oscura no es ausencia de Dios. Es la forma en que Dios purifica el alma para darle algo más grande. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Pero hay algo más que sucede el sábado santo que la mayoría desconoce. El credo lo dice y lo rezamos sin pensarlo. Descendió a los infiernos, no al infierno de los condenados. Descendió al lugar donde estaban los justos que habían muerto antes de la redención. Adán, Eva, Abraham, Moisés, David, todos los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando, llevaban siglos esperando y Cristo fue por ellos. El Catecismo en el número 635 enseña que Jesús descendió para abrir las puertas del cielo a los justos que lo habían precedido mientras el mundo veía un sepulcro sellado. En el mundo invisible estaba ocurriendo la liberación más grande de la historia. Cristo no descansó en la tumba, trabajó, fue a buscar a los que esperaban, y eso te tiene que dar una esperanza feroz. Porque cuando sientes que Dios no está haciendo nada en tu vida, cuando parece que tu oración cae en un pozo sin fondo, puede ser que Dios esté trabajando en un plano que tú no ves. Puede ser que esté moviendo cosas debajo de la tierra en la oscuridad, donde tus ojos no alcanzan. El sábado santo nos enseña que el silencio de Dios puede ser su momento de mayor actividad. Y entonces el domingo de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró abierto. La piedra estaba rodada y el cuerpo no estaba. Quiero que pienses en María Magdalena un momento. Esta mujer había sido liberada por Jesús de 7 demonios. 7. Había tocado el fondo absoluto del sufrimiento humano y Jesús la sacó de ahí, la restauró, le devolvió la dignidad. Y cuando todo el mundo huyó, los apóstoles se escondieron. Pedro negó, Judas se ahorcó, María Magdalena fue al sepulcro. No fue por valentía, fue por amor, fue porque no podía dejar de buscarlo aunque estuviera muerto. Y Jesús resucitado, el Rey del universo, el que acababa de derrotar a la muerte, ¿a quién se le aparece primero? No a Pedro, que era la cabeza de la iglesia, no a Juan, que era el discípulo amado. Se le aparece a ella, a María Magdalena, a una mujer, le dice su nombre María, y ella lo reconoce en la voz. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que Dios conoce tu nombre, que en medio de la oscuridad más densa, en medio de tu sábado santo más largo, hay un momento donde Él va a decir tu nombre, y cuando lo diga lo vas a reconocer, no porque lo veas, porque lo sientes en el pecho, en las manos, en esas rodillas que ya no aguantan arrodillarse, pero se arrodillan de todas formas. La resurrección no es el final feliz de una historia triste. Es la prueba de que Dios cumple lo que promete siempre, aunque tarde, aunque duela, aunque pase por el viernes y el sábado antes de llegar al domingo. San Pablo lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero resucitó, y porque resucitó, nada de lo que haces en la fe es inútil. Ni una Ave María, ni una misa, ni una lágrima frente al Santísimo, ni una veladora encendida a las 3 de la mañana, nada. Hay otro detalle de la resurrección que me parece de una ternura inmensa. Cuando Pedro y Juan corrieron al sepulcro después de que María Magdalena les avisó, encontraron la tumba vacía. Pero el Evangelio de San Juan menciona algo que parece insignificante y que es profundísimo. Los lienzos estaban ahí enrollados y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado aparte en un lugar separado. ¿Por qué ese detalle? Porque alguien que sale huyendo, alguien que se roba un cuerpo, no se detiene a doblar la ropa. Jesús resucitó con calma, con orden, con la misma serenidad con la que vivió. La resurrección no fue un escape, fue una victoria tranquila, segura, definitiva. Y eso es algo que necesitas entender sobre cómo trabaja Dios en tu vida. A veces esperamos que Dios actúe con fuegos artificiales, con señales dramáticas, con milagros visibles, y Dios a veces actúa así. Pero muchas veces, la mayoría de las veces trabaja como trabajó en la resurrección, en silencio, con orden, doblando los lienzos, y un día te despiertas y algo cambió. No sabes cuándo pasó, no hubo trompetas, pero la piedra ya no está.
¿Te ha pasado que rezas por algo durante meses y de pronto sin explicación la paz llega? No porque la situación cambió, sino porque tú cambiaste por dentro. Eso es la resurrección trabajando en tu vida silenciosa, ordenada, real. Ahora quiero hablar del error que mencioné al principio. El error que la mayoría de los católicos cometemos al vivir la Semana Santa. El error es vivirla como espectadores. Vamos el domingo de Ramos y recogemos la palma. Vamos el Viernes Santo y besamos la cruz. Vamos el sábado a la vigilia pascual y renovamos las promesas bautismales. Pero lo hacemos como quien va al teatro. Miramos, sentimos algo y nos vamos a casa. Y la Semana Santa no fue diseñada para ser observada, fue diseñada para ser vivida, para que entres en ella con todo tu cuerpo y toda tu alma. ¿Qué significa eso en la práctica? Mira, te voy a dar algo concreto, algo que puedes hacer y que va a transformar tu Semana Santa de una manera que nunca has experimentado. Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, la iglesia traslada el Santísimo Sacramento a un monumento, a un altar especial y se invita a los fieles a quedarse en adoración. Muchas parroquias hacen vela hasta la medianoche o hasta la 1 o hasta las 2 de la mañana. Es una vigilia en memoria de Getsemaní. Es la iglesia diciendo, esta vez no nos vamos a dormir. Esta vez nos quedamos con Él. Si puedes, ve, siéntate frente al Santísimo esa noche. No tienes que rezar nada formal, solo quédate. Como María de Betania se quedó a los pies de Jesús mientras Marta se preocupaba por la cena, solo quédate y si se te cierran los ojos, no te sientas culpable. Los apóstoles también se durmieron, pero al menos estuviste ahí. El Viernes Santo, cuando beses los pies del crucifijo en la adoración de la cruz, no lo hagas deprisa. No te pares en la fila pensando en cuánta gente falta. Cuando llegues a la cruz, tócala. Pon tu frente en los pies de Cristo y dile en silencio lo que no le has dicho en todo el año, lo que te pesa, lo que te avergüenza, lo que no has podido decir en confesión. Él ya lo sabe, pero necesita sacarlo de ti. Y el Sábado Santo, guarda el silencio. No pongas la televisión a todo volumen. No llenes el día de ruido. Deja que el silencio te incomode un poco, porque en ese silencio Dios está trabajando como trabajó en el sepulcro, como trabaja en las noches oscuras del alma. Y te voy a pedir algo más, algo que quizá nunca has hecho y que va a marcar tu Semana Santa de un modo que no esperas. Reza el Día Crucis, no el viernes con la multitud en la parroquia, aunque eso también es hermoso. Rézalo sola en tu casa con un crucifijo en la mano. Hay 14 estaciones, 14 momentos del camino de Jesús hacia la cruz. Cuando llegas a la cuarta, Jesús se encuentra con su madre. Quiero que cierres los ojos y te pongas en el lugar de la Virgen, no como un ejercicio intelectual, como si estuvieras ahí. Mira a tu hijo cargando algo que lo está destruyendo. Míralo sangrar, míralo caer, y no puedes hacer nada más que estar de pie y rezar. Eso es lo que la Virgen vivió. Y eso es lo que tú vives cada vez que ves a un hijo sufrir y no puedes arreglarlo. El Via Crucis no es una devoción anticuada, es la oración de las madres que sufren en silencio. Y cuando llegues a la estación 12, Jesús muere en la cruz. Quédate ahí un momento. No te apresures a la estación 13. Quédate en la muerte. Porque nosotros los católicos a veces tenemos prisa por llegar a la resurrección. Queremos saltar del viernes al domingo sin pasar por el sábado. Pero Dios no se salta nada. Y a veces necesitamos quedarnos en el dolor un momento, no para sufrir por sufrir, sino para que la alegría del domingo tenga el peso que merece. La alegría que no ha pasado por el dolor es superficial. La alegría que sale del otro lado de la cruz es indestructible. Y luego en la vigilia pascual, cuando el sacerdote encienda el cirio pascual en la oscuridad de la iglesia y diga, Lumen Christi, la luz de Cristo, y la iglesia entera se empieza a iluminar vela por vela. Fíjate lo que pasa. La luz no llega de golpe, llega de a poco. Una vela enciende a otra y otra y otra hasta que la iglesia entera está iluminada. Así trabaja la gracia de Dios, no de golpe. De a poco una oración enciende a otra, un rosario enciende a otro, una misa enciende a otra y un día sin que te des cuenta, la oscuridad se fue. Quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón de sacerdote. Yo sé que hay noches donde te preguntas si todo esto vale la pena, si las misas, y los rosarios, y las confesiones, y las veladoras, si algo de esto llega a algún lado. Yo sé que hay domingos donde miras el lugar vacío donde se sentaba tu hijo y se te cierra la garganta. Yo sé que hay madrugadas donde te despiertas a las 3 y no puedes volver a dormir y rezas en la oscuridad sin saber si alguien escucha. Te escucha Cristo que sudó sangre en Getsemaní
que cargó la cruz por las calles de Jerusalén, que fue clavado y murió, y bajó a buscar a los que esperaban y resucitó al tercer día. Ese Cristo está vivo. No está en un libro de historia, está en el sagrario de tu parroquia. Está en la que recibes cada domingo. Está en el agua bendita que te pones en la frente cuando entras a la iglesia. Está más cerca de ti que tu propia respiración. Y las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Santa Mónica rezó 17 años por su hijo Agustín. 17 años. Y Agustín no solo volvió a la fe, se convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la iglesia. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tus oraciones, pero Él sí sabe y no ha perdido ni una. Tu hijo no se perdió, se fue, y hay una diferencia enorme entre perderse e irse. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, lo que se fue sí sabe el camino. Tu hijo sabe dónde queda la iglesia donde lo bautizaron. Sabe dónde está la pila bautismal donde el agua le tocó la frente. Sabe el olor del incienso, el sonido de las campanas, el sabor de en la lengua. Todo eso está guardado en algún rincón de su memoria, aunque él crea que lo olvidó. Y un día, no me preguntes cuándo porque no lo sé, y no te voy a mentir con una fecha un día. Algo va a despertar ese recuerdo. Puede ser una canción, puede ser el olor de una veladora, puede ser que pase frente a una iglesia y algo se mueva dentro de él y ese día todo lo que tú sembraste con tus rosarios va a brotar. Piensa en cuando tú eras joven. No hubo un momento en que te alejaste, aunque fuera un poquito, de tu mamá. No hubo una época en que pensaste que ya no necesitabas sus consejos y sin embargo nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. A veces la oración más poderosa por un hijo no es un rosario completo. A veces es sentarte en la banca donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío y decir solamente su nombre ante el Santísimo. Nada más su nombre. Porque Dios conoce lo que hay detrás de ese nombre. Conoce cada lágrima que has llorado por él y cada una de esas lágrimas está guardada. El Salmo 56 lo dice: tú llevas la cuenta de mis desvelos, en tu reojes mis lágrimas. Dios tiene un recipiente donde guarda cada lágrima tuya. Ni una se ha desperdiciado. Y si te despiertas a las 3 de la mañana sin poder dormir y te da miedo y piensas que algo anda mal, quiero que consideres otra posibilidad. Y si no es ansiedad solamente, y si es el Señor que te está despertando porque quiere hablar contigo a solas, como hacía con Santa Teresa en sus noches de oración. No te digo que todo insomnio sea místico, pero sí te digo que cuando te despiertas y lo primero que haces es rezar, estás convirtiendo una noche difícil en una vigilia sagrada. Y esas madrugadas donde rezas en la oscuridad sin saber si alguien escucha, son exactamente como la vigilia de Getsemaní. Tú estás velando con Cristo y esta vez, a diferencia de los apóstoles, no te dormiste, te quedaste. Vamos a orar. Haz la señal de la cruz despacio. Siente tus dedos en la frente, en el pecho, en un hombro y en el otro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Ese corazón que ha latido millones de veces desde que naciste, que ha aguantado dolores que nadie conoce, que ha amado hasta cansarse y ha seguido amando. Pon tus manos ahí, Señor Jesús, que entraste a Jerusalén sabiendo lo que te esperaba y no te diste la vuelta, que lavaste los pies de quien te iba a traicionar, que partiste el pan y dijiste: esto es mi cuerpo, y lo dijiste en serio, que sudaste sangre porque tenías miedo, que te está escuchando por sus hijos, por sus nietos, por los que se fueron y por los que todavía no llegan. Perdóname, Señor, por los que se fueron y por los que todavía no llegan. Perdóname, Señor, por las veces que viví la Semana Santa como si fuera una obra de teatro, por las veces que comulgué deprisa, sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti entero, vivo, real, por las veces que comulgué deprisa, sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti entero, vivo, real, por las veces que me cansé de esperar y dejé de creer que estabas trabajando en el silencio, que no te desmayaste, que sostuviste a tu hijo muerto en tus brazos, que no te desmayaste, que sostuviste a tu hijo muerto en tus brazos. Tú que sabes lo que es ser madre y sufrir por un hijo, te pido por mis hijos, te pido por mis nietos, te pido por los que se alejaron de la iglesia y no saben que los estoy esperando con veladora encendida y rosario en mano. Cuando Dios decida que es el momento, tráelos de vuelta. Cuando Dios decida que es el momento, tráelos de vuelta. Señor, yo no te pido que me quites la cruz, te pido que me des la fuerza para cargarla.
como tú la cargaste cayéndome y levantándome. Pero llegando San José, tú que protegiste a la Sagrada Familia en silencio, sin un solo discurso, sin una sola queja registrada en el Evangelio. Tú que trabajaste con tus manos para dar de comer al Hijo de Dios. Tú que obedeciste en sueños sin pedir explicaciones, protege mi casa. Protege lo que yo no puedo proteger. Cuida las puertas que yo no alcanzo a cerrar. Este cuerpo mío que está cansado, que me duele en lugares que no le cuento a nadie, que ya no tiene la fuerza de antes, fue ungido en el bautismo, fue confirmado. Ha recibido tu cuerpo en la Eucaristía cientos de veces. No es una casa vieja, es un sagrario viviente. Y tú no abandonas tus sagrarios. Te pido, Señor, que esta Semana Santa sea diferente, que cuando recoja mi palma el domingo me acuerde de que estoy recibiendo a un rey que entra en burro. Que cuando bese tus pies el viernes te diga lo que no me he atrevido a decir. Que cuando se apaguen las luces el sábado confíe en que tú estás trabajando en la oscuridad. Y que cuando vea la primera llama del cirio pascual sepa, no crea. Sepa que la luz siempre vence, siempre respira. Profundo, como si recibieras al Espíritu Santo en cada respiración. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No dijo tal vez, no dijo si se porta bien. Dijo, el que cree en mí y tú crees, llevas creyendo toda tu vida con dudas, sí. Con noches oscuras, sí. Pero aquí sigues escuchando, aquí sigues buscando. Y el que busca encuentra no porque se lo merezca, porque Dios prometió que así sería y Cristo no ha roto una promesa en 2000 años de iglesia. Ve a confesarte esta semana, no la próxima, esta. Y cuando estés frente al sacerdote no le digas lo que crees que quiere oír. Dile lo que te pesa. Todo Dios ya lo sabe. Lo que necesitas es sacarlo de ti. El sacramento de la confesión no es un trámite, es un abrazo del Padre que te dice, ya no cargas eso, yo lo cargo por ti. Y el próximo domingo, el domingo de Ramos, cuando el sacerdote te dé la palma bendita, no la agarres deprisa. Sóstenla un momento, mírala. Y di en tu corazón, yo te reconozco, Señor, aunque entres en burro, aunque tu corona sea de espinas, aunque el mundo diga que perdiste, yo sé que ganaste y yo estoy contigo. Hija, la Semana Santa no es una semana del calendario, es la semana donde Dios mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ti, hasta la cruz, hasta la tumba, hasta el fondo del abismo. Y de vuelta. Dios te buscó cuando te alejaste. Dios te esperó cuando tardaste. Dios te cargó cuando no podías caminar. Dios te lavó los pies aunque no se lo pediste. Dios partió su propio cuerpo para alimentarte. Dios bajó al lugar más oscuro del universo para abrir una puerta que estaba cerrada desde el principio del mundo y resucitó para que tú supieras. Sin lugar a dudas que no hay noche que no termine, no hay sepulcro que no se abra, no hay piedra que Dios no pueda mover. La oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que vive la Semana Santa de rodillas con el rosario en una mano y la palma bendita en la otra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Una palabra basta. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto antes de que empiece la Semana Santa, compártelo. A veces un video compartido es la forma en que la Virgen le toca el hombro a alguien que se había alejado. Si quieres seguir aprendiendo de nuestra fe católica, quédate cerca de este canal. Que Dios te bendiga. Hay algo que te ha estado pasando y no se lo has dicho a nadie. Te despiertas en la madrugada, así, de golpe, sin razón, y lo primero que sientes no es sueño, es un peso. Algo que se te pone en el pecho como si alguien te estuviera mirando desde una esquina que no puedes ver. Y tú te quedas quieta, no te mueves, respiras hondo, y te dices a ti misma que no es nada, que son nervios, que es la presión, que ya estás grande y eso le pasa a cualquiera. Pero muy adentro, en ese lugar donde nadie entra más que tú y Dios, sabes que no es eso. Hoy te voy a decir qué es lo que realmente está pasando, y te voy a mostrar 3 señales que la Biblia ya describió hace siglos. Sobre todo la tercera, porque esa es la que casi nadie reconoce y es la más peligrosa de las 3. Mira, antes de entrar en esto quiero que entiendas algo desde el principio. Esto no es para asustarte. Lo que menos necesitas en tu vida es más miedo. Ya cargas demasiado. Esto es para que abras los ojos y para que sepas que no estás loca, que no te estás inventando cosas y que lo que sientes tiene una explicación espiritual que hoy te va a quedar muy clara.
porque hay una diferencia enorme entre vivir con miedo y vivir con discernimiento. El miedo te paraliza, te achica, te hace sentir que no puedes hacer nada. El discernimiento te protege, te levanta, te da claridad para saber qué es lo que está pasando de verdad. Y Dios no te dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y fíjate bien en esas últimas dos palabras, dominio propio. Eso quiere decir que tú tienes autoridad. Tú tienes el mando sobre lo que pasa en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. No eres una hoja que el viento mueve para donde quiere. Eres una mujer con autoridad espiritual. Lo que pasa es que nadie se ha sentado contigo a explicarte cómo funciona esa autoridad, y hoy eso va a cambiar. Porque mira, en la iglesia muchas veces nos enseñan del amor de Dios, y está bien, qué bueno que lo hacen. Nos hablan de la gracia, de la misericordia, de los milagros, de las bendiciones, y todo eso está muy bien. Nos dicen que oremos, que confiemos, que tengamos fe, que no nos preocupemos, y está bien. Pero casi nadie se sienta contigo con calma, con paciencia, te mira a los ojos y te dice, hermana, hay un enemigo real que opera en este mundo, tiene estrategias reales y concretas, y tú necesitas saber reconocer esas estrategias para que no te agarren desprevenida. Y no es que los pastores o los sacerdotes lo hagan de mala fe. No los estoy criticando, es que este tema incomoda. A nadie le gusta hablar de lo oscuro. Pero fíjate lo que Pablo escribió cuando le mandó su carta a los Efesios. Fue muy directo. Dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6, 12. Y esa palabra, lucha, no es una figura poética, no es un adorno del lenguaje, es literal, es real. Y si hay una lucha, hay un enemigo. Y si hay un enemigo, ese enemigo tiene tácticas, tiene un plan, tiene una manera de operar. Y si tiene tácticas, tú las puedes aprender a reconocer para dejar de caer en sus trampas una y otra vez. ¿Te ha pasado que hay temporadas en tu vida donde todo parece ir mal al mismo tiempo? No una cosa sola, todo junto. Se enferma un nieto, se descompone la tubería en la casa, te peleas con alguien que querías mucho por una tontería. El dinero no alcanza, aunque haces las mismas cuentas de siempre, y encima de todo eso sientes un vacío espiritual horrible que no se llena ni con la oración, ni con la iglesia, ni con la lectura, ni con nada. Y tú dices, Dios mío, ¿qué hice mal? ¿Por qué todo a la vez? ¿Por qué justo ahora? Y la respuesta, muchas veces, no es que hayas hecho algo mal. La respuesta es que estás siendo atacada estratégicamente. Y la prueba está en algo que la palabra de Dios describe con una claridad que a mí me dejó helado la primera vez que lo entendí de verdad. Pero lo que te voy a explicar ahora es lo que realmente necesitas escuchar, porque tiene que ver con la primera señal, y es la más común de las tres. La que casi todas han sentido alguna vez, pero ninguna ha sabido nombrar con precisión. La primera señal es una confusión que no tiene origen lógico. Déjame explicarte esto bien, con detalle, porque no estoy hablando de estar confundida porque tienes muchos problemas. Eso es normal, es completamente humano. Cuando tienes deudas, cuando un hijo te preocupa, cuando la salud falla, cuando no sabes si vas a llegar a fin de mes, cuando el doctor te dio una noticia que no querías escuchar, pues claro que estás confundida y preocupada. Eso le pasa a cualquier ser humano y no tiene nada de espiritual, no. Yo estoy hablando de otra cosa completamente diferente. Estoy hablando de esos momentos en los que tú estabas bien, o al menos estable, quizá hasta tranquila después de orar, después de un buen domingo en misa, después de un día donde sentiste que las cosas iban mejorando, y de pronto, así, sin que haya pasado nada nuevo, sin que nadie te haya dicho nada, sin que haya cambiado absolutamente nada a tu alrededor, se te mete un pensamiento que te desestabiliza por completo, que te tumba la paz de un solo golpe. Un pensamiento que dice, Dios ya no te escucha, o nunca vas a salir de esto, o
Todo lo que haces está mal y siempre va a estar mal, o todavía peor, y esto es lo que más me preocupa. ¿Y si todo en lo que has creído durante 60 años es mentira? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? ¿Y si cuando te mueras no hay nada? Y lo verdaderamente peligroso de ese pensamiento es que no suena como algo que viene de afuera, suena con tu propia voz, suena exactamente como tú cuando piensas. Tiene tu tono, tu vocabulario, tu manera de razonar, y por eso es tan dañino, tan venenoso, porque tú crees que es tuyo, crees que eres tú la que está dudando, crees que eres tú la que está perdiendo la fe, crees que algo malo está pasando dentro de ti, que te estás volviendo mala cristiana, y no. No es tuyo ese pensamiento. Esa voz tiene dueño, y no eres tú. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que estás tranquila y de repente, así, de la nada, como una bofetada invisible, se te viene encima una tristeza o una duda que no puedes explicar? Si la respuesta es sí, quédate conmigo, porque lo que sigue te va a dar mucha claridad. La Biblia lo describe perfectamente. Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate que dice anda alrededor, no está lejos, anda cerca, rondando, dando vueltas, y dice buscando. No ataca al azar, busca, estudia, observa, aprende tus debilidades, tus miedos, las horas del día en que estás más vulnerable, y dice devorar, no molestar, devorar. La intención es destrucción completa. ¿Y qué hace un león de verdad antes de atacar? Confunde a la manada, aísla a la presa más vulnerable, la separa del grupo, y cuando ya está sola, va por ella. Así funciona el enemigo en tu vida espiritual. No te ataca de frente porque sabe que con el nombre de Jesús en la boca, tú le puedes hacer resistencia. Entonces primero te confunde. Te mete pensamientos que no son tuyos. Te hace sentir sola, abandonada, invisible para Dios. Y cuando ya estás aislada, ahí sí va por ti con todo. Déjame contarte algo que me sucedió con una mujer que conocí. Qué bien podría ser tu vecina, tu comadre del mercado, tu amiga de toda la vida. Esta mujer durante meses se despertaba con un nudo en la garganta. No un nudo de enfermedad, los doctores ya la habían revisado, un nudo de algo que no podía nombrar, que se le instalaba en el pecho antes de abrir los ojos y no la soltaba en todo el día. Ella me lo contó un día después de misa, con los ojos rojos, con la voz temblorosa. Me dijo: Padre, yo no sé qué me pasa. No tengo ganas de orar y antes oraba hasta cantando. No tengo ganas de ir a misa. Me da coraje cuando mi hija me invita al grupo de oración y yo antes era la primera en llegar. Me siento vacía por dentro, como si Dios se hubiera ido de mi vida y hubiera cerrado la puerta con llave. Y yo le pregunté con mucho cuidado: ¿te pasó algo? ¿Algún pleito? ¿Alguna decepción? ¿Algo concreto que te haya lastimado? Y ella pensó un momento largo y me dijo que no, que nada había pasado, que un día simplemente amaneció así, sin ganas de nada espiritual, sin fe, sin hambre de Dios, como si alguien le hubiera apagado la fe de un soplido por dentro, como se apaga la flama de una velita vieja y no supiera cómo volver a prenderla por más que intentara. Y esa, hermana, hermano, esa es exactamente la primera señal en su forma más clara, esa confusión espiritual que no tiene causa humana, esa sequedad del alma que aparece de la nada, ese no sé qué me pasa que se te instala adentro y no se quita ni con oración, ni con ayuno, ni con canciones de alabanza, ni con nada de lo que antes te funcionaba y te llenaba. Y fíjate bien en esto, porque es importantísimo. Esa mujer, como muchas de nosotras, estaba convencida de que el problema era ella, de que estaba fallando, de que se estaba volviendo mala cristiana, de que Dios la estaba castigando por algo que ella ni recordaba, y no estaba siendo atacada. Porque aquí viene algo que necesitas entender y que poca gente te dice: el enemigo no te ataca cuando estás lejos de Dios.
El enemigo te ataca precisamente cuando estás cerca de él, precisamente cuando tu fe está creciendo, precisamente cuando empiezas a despertar espiritualmente, cuando tu oración se hace más profunda, cuando empiezas a sentir la presencia de Dios con más fuerza. Ahí es cuando el enemigo se alarma y dice: a esta la tengo que parar antes de que se vuelva peligrosa. Piénsalo un momento, con calma. Si tú no fueras importante para el plan de Dios, si tú no representaras nada para el reino de los cielos, si tu vida y tu fe no importaran, ¿para qué gastaría el enemigo su tiempo contigo? ¿Para qué se molestaría en confundirte, en quitarte el sueño, en robarte la paz? No tendría sentido. Nadie pelea por algo que no vale. Nadie intenta robar algo que no tiene valor. Que el enemigo te ataque no es señal de que Dios te abandonó. Es señal, escúchame bien, es señal de que tú representas una amenaza para el reino de la oscuridad. Y eso, aunque suene extraño, es un elogio que viene del cielo. ¿Te resuena eso en algún lugar del pecho? Dime en los comentarios si alguna vez te ha pasado esa sequedad espiritual repentina que no pudiste explicar. Si alguna vez te despertaste sintiéndote lejos de Dios, sin ninguna razón, quiero saberlo. Quiero que lo compartas. Pero esto que te acabo de decir es solo la entrada, porque la segunda señal es más sutil, más callada, más escurridiza y precisamente por eso más difícil de detectar y más fácil de ignorar. Y lo que sigue necesita toda tu atención. Déjame contarte algo de la Biblia que casi nadie se detiene a analizar con la profundidad que merece. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2, se menciona a María, la que era de Magdala, y dice algo muy breve, casi de pasada, pero que es absolutamente tremendo. Dice que de ella habían salido 7 demonios. 7, no 1, no 2, 7. Y la Biblia no nos cuenta los detalles de cómo fue su vida con esos 7 demonios adentro. No nos dice cuántos años vivió cargándolos. No nos dice si la gente la señalaba por la calle. No nos dice si tenía familia que la apoyara. Pero podemos imaginarlo, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos lo que se siente cuando la gente te mira diferente, cuando te tratan como si estuvieras rota, como si fueras un caso perdido. Imagínate a esa mujer, a María de Magdala, caminando por las calles polvorientas de su pueblo cada mañana. Todos la conocían, todos hablaban de ella a sus espaldas, como se habla en los pueblos chicos, donde todo mundo sabe todo de todos. Ahí va la loca, ahí va la endemoniada. No te le acerques, no sea que se te pegue algo. Pobre mujer, pero algo habrá hecho para merecer eso. Y ella cargando todo eso. Sola, absolutamente sola. Porque cuando alguien tiene un ataque espiritual de esa magnitud, lo primero que pierde no es la fe, no. Lo primero que pierde son las personas. Los amigos se alejan porque no saben cómo ayudar o les da miedo. La familia empieza a cansarse porque ya intentó todo y nada funciona. Los vecinos cuchichean a puerta cerrada y tú te quedas sola con tus demonios y con tu soledad, que a veces pesan exactamente igual, que a veces son la misma cosa disfrazada. ¿Y sabes qué fue lo que cambió la vida de esa mujer para siempre? No fue un exorcismo espectacular como los de las películas, con gritos y efectos y música dramática de fondo. No fue que alguien llegara con una cruz y dijera palabras en un idioma misterioso. Fue algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Se encontró con Jesús. Y Jesús no la señaló, no le dijo: «Mira lo que cargas, cómo pudiste llegar a esto». No la regañó, no le puso condiciones. La miró. La miró como nadie la había mirado en toda su vida. Con ojos que no juzgan, que no condenan, con ojos que ven todo lo que hay adentro y lo ven con misericordia pura, no con lástima, no con asco. Y esa mirada de amor fue lo que la liberó. Ahora imagínate algo, y quiero que de verdad lo visualices, que lo sientas. Imagínate que eres tú la que está caminando por una calle de tu colonia un jueves cualquiera, a media tarde. Vienes del mercado cargando tus bolsas, que cada semana pesan más porque todo sube de precio. Te duelen los pies,
Te duele la espalda porque cargaste más de lo que debías, como siempre, porque nadie se ofreció a acompañarte. Y por dentro te duele algo que no se cura con pastillas. Cargas la preocupación por ese hijo que no se deja ayudar. Cargas el recuerdo de quien ya no está y dejó un lado de la cama vacío. Cargas la cuenta de la luz que ya se venció. Cargas las noches donde el teléfono no suena y la casa se siente demasiado grande para una sola persona. Y la gente te ve pasar por la calle y dice, ahí va doña Rosita, siempre tan fuerte, siempre tan entera, esa señora es de hierro, y tú sonríes. Claro que sonríes. Aprendiste a sonreír desde hace muchos años, para que no te pregunten qué tienes, porque si alguien te pregunta con sinceridad cómo estás, si alguien te mira a los ojos y te dice, ¿cómo estás de verdad?, se te sale todo el llanto que traes acumulado, y no quieres que te vean llorar en la calle. Así que sonríes. Pero por dentro estás cargando 7 pesos que nadie ve ni nadie imagina. No 7 espíritus como los de María de Magdala, pero sí 7 cargas que te están devorando el alma poquito a poquito, día a día, noche a noche, la soledad que se te mete hasta los huesos, el miedo a lo que viene, la tristeza que ya se hizo crónica, la culpa por cosas que ni siquiera son tu culpa, el coraje guardado de tantos años, la desesperanza de sentir que ya nada va a cambiar, y esa sensación horrible, la peor de todas, de que ya nadie te necesita, de que ya cumpliste tu función en esta vida y ahora solo estorbas, y que el mundo seguiría igual sin ti. Y yo te digo hoy, con todo lo que tengo en el pecho, que Jesús te está mirando exactamente como miró a María aquella vez en los caminos de Galilea, con esos mismos ojos, sin juicio, sin regaño, sin dedo acusador, con una ternura que no cabe en este video ni en todos los videos del mundo, con una misericordia que no se acaba, aunque tú sientas que ya no la mereces, que ya gastaste toda tu cuota de gracia. Porque la mereces. Siempre la has merecido, y la vas a seguir mereciendo cada uno de los días que te quedan de vida, que son más de los que tú crees. ¿Te identificas con algo de esto? Dime en los comentarios si alguna vez te has sentido como María de Magdala, cargando cosas que nadie ve, sonriendo por fuera y llorando por dentro. Pero sigamos, porque todavía no te he explicado la segunda señal completa, y la tercera es la que va a cambiarte la perspectiva de todo lo que has vivido. La segunda señal es el aislamiento progresivo. Y necesito que entiendas bien a qué me refiero porque no estoy hablando de que te guste estar sola de vez en cuando. A muchas nos gusta nuestra soledad, nuestro ratito de paz, nuestro silencio sagrado. Eso es sano, eso es normal, eso es necesario. Yo no estoy hablando de eso, hablo de otra cosa completamente diferente. Hablo de cuando poco a poco, tan lento que no lo notas, como agua que se filtra gota a gota debajo de una puerta, empiezas a alejarte de todo lo que te alimenta espiritualmente. Dejas de ir al grupo de oración, primero una semana, luego la siguiente, luego ya ni excusa das. Te da flojera abrir la Biblia y la dejas en la mesita acumulando polvo. Cuando tu amiga te llama para platicar de Dios, inventas una excusa rápida. Cuando alguien comparte un video en el grupo de WhatsApp, ni siquiera le das play. Cuando llega el domingo piensas, hoy no voy a misa. Total, Dios me escucha en todas partes y no oras. Y el siguiente domingo dices lo mismo. Y no es que te hayas vuelto mala persona, no es que ya no quieras a Dios. Tú sigues creyendo. En el fondo sabes que Dios existe y que es bueno. Lo que pasa es que algo dentro de ti, algo que no es tuyo, una voz que no te pertenece, te está convenciendo silenciosamente, con mucha paciencia, con mucha astucia, de que nada de eso sirve para nada, de que para qué te esfuerzas tanto si tu situación no cambia, de que Dios no necesita que vayas a la iglesia para escucharte, de que ya con todo lo que has hecho y sufrido en tu vida es más que suficiente. ¿Te suenan esas excusas? Yo sé que sí. Y suenan razonables, ¿verdad? Hasta suenan sabias. Y por eso son tan peligrosas, porque el enemigo no te vende mentiras obvias. Te vende medias verdades que suenan bien por fuera, pero tienen veneno escondido por dentro.
Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere lograr: separarte, aislarte, porque él sabe algo que tú necesitas grabar a fuego en tu corazón y no olvidar jamás. Tú sola eres vulnerable. Tú sola, sin la presencia de Dios activa en tu vida y sin tu comunidad de fe, sin la gente que te fortalece y te levanta cuando caes, eres presa fácil. Pero tú conectada a Dios, tú rodeada de gente que ora por ti y contigo, tú con la palabra de Dios en la boca y la fe plantada en el pecho y el nombre santo de Jesús en los labios, eres intocable. Eres un muro que ningún enemigo puede derribar. Por eso, el enemigo trabaja tanto, invierte tanta energía, gasta tantas estrategias para aislarte. No te va a decir abiertamente: aléjate de Dios. Eso sería demasiado burdo, demasiado obvio, ni la más ingenua caería en algo así de directo. Te va a decir cosas mucho más sutiles, mucho más disfrazadas. Descansa un poquito, ya te lo mereces, ya has dado bastante, ya has orado lo suficiente. Total, mañana retomas. La otra semana vuelves a empezar, y ese mañana se convierte en 3 días, y los 3 días en 2 semanas, y las 2 semanas en 3 meses. Y cuando te quieres dar cuenta, estás en medio de un desierto espiritual tan grande y tan seco que no sabes ni cómo llegaste ahí, ni hacia dónde queda el camino de regreso, y hasta se te olvidó cómo se sentía la presencia de Dios. Yo conozco esa historia porque la he visto decenas de veces a lo largo de los años. Había una señora que iba a misa todos los domingos sin falta, lluvia o sol, ahí estaba en su banca de siempre. Conocía todos los cantos de memoria, sabía las lecturas del año litúrgico, era de las mujeres que sostenían la parroquia sin hacer ruido. Y un día dejó de ir, así nada más. Sus amigas del coro le preguntaron y ella dijo: es que ando muy ocupada, pero no tenía nada especial que hacer. Lo que tenía era una vocecita adentro que le repetía: ¿para qué vas si las cosas siguen igual? ¿Para qué rezas si Dios no te escucha? ¿Para qué sigues intentando si a tu edad ya todo está decidido? Y ella le creyó a esa voz. Le creyó porque sonaba razonable. Le creyó porque estaba cansada. Le creyó porque ya llevaba años pidiendo cosas que no llegaban. Pero esa voz no era de ella. Era la voz del enemigo disfrazada de sentido común. Y ella no lo sabía. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has sentido esa pereza espiritual que no tiene explicación lógica? Esas ganas profundas de dejar todo, de ya no intentar más, de soltar la fe porque sientes que Dios no te busca a ti con la misma intensidad con que tú lo buscas a Él. Si lo estás sintiendo en este momento, si esa vocecita está sonando dentro de ti mientras me escuchas, presta mucha atención, no te sueltes, no apagues este video, no le hagas caso a esa voz que ahorita mismo, en este preciso instante, te está susurrando: ya esto ya lo sé, ya no necesito seguir oyendo esto, ya entendí el punto, mejor me duermo. Exactamente esa, es la segunda señal en acción, en vivo, en directo, operando mientras tú me escuchas. Y si la estás reconociendo, si algo dentro de ti dice sí, eso es lo que me pasa, es porque Dios mismo te trajo hasta aquí, hasta este minuto exacto, para que la vieras con claridad y le pusieras nombre. Si algo de lo que estás escuchando te está tocando el corazón, te está moviendo algo por dentro, regálame un like para que este mensaje le llegue a otra mujer que lo necesita hoy tanto como tú. No lo hago por vanidad ni por números. Lo hago porque hay alguien ahí afuera, en otra casa, en otra ciudad, quizá en otro estado, que está a punto de soltar todo, a punto de rendirse, a punto de creerle al enemigo que ya no hay esperanza, y este video puede ser el último recurso que Dios ponga en su camino. Y ahora sí, ahora viene lo que te prometí desde el principio. La tercera señal, la que te dije que nunca, bajo ninguna circunstancia debes ignorar. Te lo dije por una razón muy seria que ahora vas a entender. Porque esta señal es la más peligrosa de las 3 con mucha diferencia. La primera confunde tu mente, la segunda te aísla de tu comunidad y de todo lo que te sostiene. Pero la tercera te ataca en el lugar más vulnerable que tienes,
donde no hay armadura que te proteja, donde el golpe penetra hasta lo más profundo de tu ser. La tercera señal es cuando el ataque espiritual se manifiesta a través de las personas que más quieres en este mundo. Escúchame con mucho cuidado, porque no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que tus hijos sean demonios, ni que tu familia sea mala gente. Lo que estoy diciendo es que el enemigo es tan astuto y cobarde que usa lo que más amas para herirte. Porque sabe que una grosería de un desconocido no te quita el sueño, pero una palabra fea de tu hijo te destroza por semanas. Un rechazo de alguien que salió de tus entrañas te parte en dos y el dolor no se va. Y de pronto empiezan cosas que no tienen sentido lógico, pleitos por tonterías que antes no generaban ni una discusión, la hija que te habla con un tono que te parte el alma, cortante, impaciente, acelerada, como si tú fueras una molestia, como si le quitaras el tiempo. El hijo que no te llama nunca, y cuando tú juntas el valor para llamarlo, te contesta con prisa, dice que está ocupado, y que luego te marca, y luego nunca te marca, y tú te quedas junto al teléfono esperando como tonta un timbre que nunca suena. La nuera que te mira cuando llegas a su casa como si estorbaras, como si ocuparas un espacio que no te corresponde, como si tu presencia fuera una carga y no una bendición. El nieto adolescente que prefiere 1000 veces la pantalla del teléfono antes que sentarse 5 minutos a platicar contigo, y tú que le preparaste sus enchiladas favoritas con todo el amor del mundo y él ni las agradeció, apenas las probó y se fue a su cuarto. Y tú sientes que el mundo se te está derrumbando encima, pieza por pieza, ladrillo por ladrillo. Y dices entre lágrimas, sola en tu cuarto a medianoche, con la puerta cerrada para que nadie te escuche, ¿qué hice mal? ¿En qué momento fallé como madre? ¿Di toda mi vida por mis hijos para que ahora me traten así? Y lloras mordiendo la almohada o tapándote la boca con la mano para que no te oigan, porque si te oyen van a pensar que estás exagerando, que eres una dramática, y eso te dolería todavía más. Mija, no fallaste. Te lo digo mirándote a los ojos a través de esta pantalla, con toda la convicción que tengo. No fallaste como madre, no fallaste como esposa, no fallaste como mujer. Lo que está pasando en tu casa, esa tensión horrible que se respira en los pasillos, esos silencios que pesan más que los gritos, esas miradas que cortan, no es fruto de lo que hiciste o dejaste de hacer cuando tus hijos eran chicos, no es una consecuencia de tus errores. Es una guerra espiritual, una batalla invisible que se está peleando en el terreno donde más te duele, tu familia. Porque el enemigo sabe, porque te ha observado toda tu vida, que si te destruye la paz familiar, te destruye a ti completa, te desmorona. Sabe que tú puedes aguantar pobreza y la has aguantado con dignidad. Puedes aguantar enfermedad y la has enfrentado con valentía. Puedes aguantar soledad y la has soportado con entereza. Puedes aguantar 1000 cosas porque la vida te hizo fuerte a la fuerza, porque no te quedó de otra más que ser fuerte, pero no puedes aguantar que tus hijos te rechacen. Eso es lo único que te quiebra, el único golpe que te tumba. Y por eso, exactamente por eso, el enemigo concentra todo su ataque ahí, en tu familia, en tus hijos, en las personas que son tu razón de vivir. Déjame contarte una historia que nunca se me va a olvidar mientras viva. Había una señora, de esas que se levantan antes que el sol, de esas mujeres que sostienen familias enteras sin que nadie se los reconozca. Tenía un hijo que se había alejado de todo, de Dios, de la familia, de ella. El muchacho no la llamaba, no la visitaba, no contestaba sus mensajes, y cuando ella lo buscaba, él le contestaba con monosílabos fríos, como si ella fuera una extraña. A veces ni eso. A veces solo leía el mensaje y no respondía. Y esa palomita azul sin respuesta le dolía más que una bofetada. Esa señora pasó meses culpándose. Repasaba su vida buscando el momento exacto en que falló. Se acusaba de haber trabajado mucho cuando el niño era chico, de no haber estado en la junta de padres, de haberle gritado aquella vez. Se torturaba con recuerdos insignificantes que el dolor hacía parecer enormes. Y esa señora hizo algo que me dejó
con la boca abierta. Cada noche, cuando la calle quedaba en silencio, se levantaba de su cama, caminaba a la sala a oscuras, se hincaba junto al sillón donde su hijo se sentaba de niño a ver las caricaturas y oraba. No pedía milagros espectaculares, pedía una cosa sola: Señor, protégelo de lo que yo no puedo ver, y protégeme a mí de creer que ya lo perdí. Esa oración, hermana, hermano, esa oración sin palabras bonitas, sin teología complicada, esa oración hecha de rodillas sobre un piso frío, con el corazón partido, a las 3 de la mañana, cuando nadie la veía, cuando nadie le aplaudía, esa es la oración que mueve el cielo, esa es la que Dios escucha primero. Y pasó el tiempo, meses largos. Ella no vio cambios inmediatos, pero siguió levantándose cada madrugada, siguió hincándose junto al sillón. Siguió diciendo las mismas palabras, aunque a veces las decía entre sollozos. Y un día, sin aviso, su teléfono sonó. Ella casi no contesta porque no reconoció el número. El hijo había cambiado de teléfono sin avisarle. Y lo primero que escuchó fue la voz de su hijo, quebrada, temblorosa. Mamá, perdóname. No sé qué me pasaba. Sentía un coraje adentro que no era mío. Sentía algo oscuro que me empujaba a alejarme de ti, y no podía pararlo. No era mío. Esas dos palabras, porque él mismo lo reconoció, lo que sentía no le pertenecía. Era algo que se le había metido adentro como una sombra que le cambiaba el carácter y la manera de tratar a la persona que más lo amaba. Y la oración silenciosa de su madre lo fue sacando, poquito a poco, como quien saca una espina enterrada profunda con paciencia y con cuidado. Pon una mano sobre tu corazón ahorita, así como estás. No importa dónde te encuentres en este momento, si estás acostada en tu cama con el teléfono pegado a la cara, porque es lo último que ves antes de dormir. Si estás sentada en la sala con la tele apagada y una taza de té que ya se enfrió, si estás en el camión o en el metro yendo a algún lado. Pon la mano sobre tu pecho y piensa en esa persona que amas y que sientes que se te está alejando. Piensa en su cara, en su nombre. Dilo en tu mente, como una oración callada. Ahora quiero que sepas algo con toda certeza. Dios la tiene, no la soltó, aunque el silencio entre ustedes sea largo y doloroso, aunque la distancia se sienta como un abismo. Dios está peleando por esa persona en este instante, en este momento exacto, mientras tú escuchas estas palabras. Y tú no tienes que cargar esa batalla sola. Nunca tuviste que cargarla sola. Esa fue otra mentira del enemigo. Ahora, pon mucha atención, porque lo que sigue es la parte práctica. Ya sabes cuáles son las 3 señales: la confusión mental que aparece sin causa, el aislamiento espiritual progresivo que te va separando de todo lo que te fortalece, y los ataques a través de las personas que más amas. Pero saber no basta. Puedes tener toda la información del mundo y seguir perdiendo la batalla si no tienes herramientas concretas. Necesitas saber qué hacer cuando las detectes en tu vida. Y te voy a dar 3 cosas específicas que puedes empezar a hacer desde mañana mismo. No son cosas difíciles ni complicadas. No necesitas ser teóloga, ni tener una Biblia de estudio, ni ir a un retiro espiritual de 3 días. Son cosas sencillas, prácticas, al alcance de cualquiera, que puedes hacer desde tu casa, con lo que tienes, tal como estás, a tu edad, en tu circunstancia, con tus limitaciones. Lo primero, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice algo cortito pero que tiene un poder demoledor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid. Esa palabra en el idioma original del texto griego significa pararse firme, plantarse como un árbol con raíces profundas, no moverse ni un centímetro sin importar lo que venga, no retroceder. Fíjate que no dice pelea contra el diablo hasta vencerlo, no dice grita más fuerte que él, no dice haz un ayuno de 40 días para debilitarlo, no dice nada complicado. Dice algo mucho más simple y mucho más poderoso. Plántate, quédate firme, no te muevas de donde estás parada en la fe. Punto. Y eso en tu vida diaria se traduce en algo muy concreto que quiero que hagas.
Mañana por la mañana, cuando te despiertes, antes de agarrar el teléfono para ver los mensajes de WhatsApp, antes de ir a la cocina a poner el café, antes de prender la televisión o la radio, antes de hacer cualquier otra cosa, vas a decir estas palabras en voz alta, aunque no las sientas, aunque tu voz salga ronca y temblorosa y quebrada, aunque te dé pena contigo misma. Las vas a decir porque las palabras declaradas en el nombre de Jesús tienen poder espiritual real, un poder que funciona aunque tú no lo sientas en el momento de pronunciarlas. Di esto: en el nombre de Jesús, yo declaro que mi mente es territorio de Dios. Ningún pensamiento de confusión, de duda, de miedo o de mentira tiene permiso para quedarse aquí. Yo soy hija del Altísimo, el Señor pelea mis batallas, y yo me planto firme en su palabra y no me muevo. Y si quieres, la repites 2 veces, 3 veces, las que te salgan, y la repites mañana, y pasado mañana, y toda la semana, todos los santos días, hasta que tu boca la aprenda tan bien que la diga por instinto, como quien respira sin pensarla. Porque cuando tú declaras la verdad de Dios con tu boca, cuando tu voz llena el cuarto con esa autoridad que Dios ya te dio desde que te hizo su hija, el enemigo no soporta quedarse cerca, se tiene que ir. Huye. Santiago lo dice como promesa divina y es completamente real. Huirá de vosotros. No dice tal vez huya. No dice si tienes suficiente fe, huirá. Dice huirá. Punto final. Lo segundo, rompe el aislamiento a como dé lugar. Ya vimos que la segunda señal es que el enemigo te va separando de todo lo que te sostiene. Entonces la respuesta natural es obvia: no te dejes aislar. Pero ojo, pon mucha atención porque no te estoy diciendo que mañana te apuntes a 10 grupos de oración y que vayas a la iglesia 7 veces por semana y que te metas a todos los retiros y talleres y cursos que encuentres. No, eso es agotador y contraproducente. Te estoy diciendo algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Busca a una persona, una sola persona, una mujer de fe, una amiga sincera, una hermana de la iglesia que te caiga bien, una vecina que crea en Dios de verdad, alguien con quien puedas hablar de corazón abierto. No para chismear del barrio, que eso también entretiene pero no alimenta el alma. No para quejarte de la nuera, aunque ganas no falten. Para orar juntas, para leerse un versículo por WhatsApp cada mañana tempranito, antes de que el mundo despierte, para decirse con sinceridad: hermana, ¿cómo amaneciste hoy? Y que esa pregunta sea real, de corazón, no por compromiso social ni por quedar bien. Porque mira, cuando tú oras sola en tu cuarto, el cielo te escucha, de eso no tengas duda. Cada susurro tuyo llega al trono de Dios. Pero cuando oras con otra persona, cuando 2 mujeres de fe se ponen de acuerdo en oración, algo poderoso se multiplica en el mundo espiritual. Algo cambia en la atmósfera. Algo se mueve que no se movía antes. Jesús lo dijo con toda claridad en Mateo 18, 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y fíjate bien, que esa promesa no es exclusiva para los grandes templos, ni para las cruzadas de miles de personas, ni para los eventos masivos con pantallas gigantes. Esa promesa aplica para ti y tu comadre, orando juntas por teléfono a las 6 de la mañana, cada una en su casa, cada una todavía en su bata, con el café en una mano y el rosario en la otra. Esa promesa es para ti y tu vecina sentadas en la banca del parque, un martes cualquiera, compartiendo un café aguado y un Padre Nuestro dicho con el alma. El enemigo le tiene terror absoluto a la unidad entre creyentes. Le aterroriza. Por eso pelea tanto y con tanta insistencia por separarte de los tuyos, porque sabe que tú sola eres vulnerable, pero que juntas, unidas en oración, son una fortaleza que él no puede penetrar. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, mándale este video ahorita mismo por WhatsApp, no lo dejes para después. A veces Dios usa un simple enlace compartido para salvar un corazón que estaba a punto de apagarse. Y lo tercero,
Y esto es lo más importante de las tres acciones y quizá lo más difícil de aplicar porque va en contra de todo lo que tu instinto te pide. Deja de responder al ataque espiritual con las armas equivocadas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tu hija te habla feo, con ese tono que te hiere, tu primer instinto es contestarle igual o peor, devolverle el golpe verbal, hacerla sentir lo mismo que tú estás sintiendo. Cuando tu nuera te hace un desplante delante de toda la familia, tu primer instinto es ir corriendo a quejarte con tu hijo para que la ponga en su lugar y la regañe. Cuando sientes que nadie te valora en tu propia casa, que haces todo y nadie te dice ni gracias, tu primer instinto es reclamar, exigir reconocimiento, cobrar todas las facturas emocionales pendientes de toda una vida de sacrificio. Y yo te entiendo, de verdad, profundamente te entiendo. Tienes todo el derecho humano del mundo de sentir eso. Tienes todo el derecho de estar herida, enojada, decepcionada. Nadie te puede quitar eso. Pero el problema, y aquí es donde necesito que me escuches con el corazón bien abierto, es que esas no son las armas que ganan esta guerra. Son las armas carnales, las armas humanas, las armas de la carne. Y esta guerra no es carnal ni humana, es espiritual. Y lo que es peor, esas son exactamente las armas que el enemigo quiere que uses, porque sabe que con esas armas tú solita te destruyes sin que él tenga que hacer nada más. El reclamo genera más pelea y más distancia. La queja genera más resentimiento. El cobro de facturas emocionales genera más grietas en la relación. Y el enemigo se sienta tranquilamente a observar cómo tú misma vas destruyendo lo que más amas con tus propias manos, pensando que te estás defendiendo cuando en realidad te estás haciendo daño. La arma que realmente gana esta guerra es muy diferente. Es contraintuitiva. Es exactamente lo opuesto de lo que tu carne te pide a gritos. Es la oración en silencio por la persona que te lastimó. No le contestes a tu cuñada cuando te provoque. Muérdete la lengua si es necesario. Trágale el orgullo aunque sepa amargo. No le reclames a tu hijo cuando no llame en toda la semana. No le hagas la ley del hielo a tu hija por el tono que usó contigo ayer. En lugar de todo eso, vete a tu cuarto, cierra la puerta, hínate si tus rodillas todavía te dan, siéntate en la orilla de la cama si ya no puedes hincarte, y di con toda tu alma, Señor, yo sé que detrás de esas palabras que me dolieron tanto, hay una persona que también está herida, que también está cargando cosas que yo no veo, que también está siendo presionada y atacada y no lo sabe. Sánala, Señor, y sáname a mí de este coraje que me está envenenando el alma poquito a poquito. Eso, mujer de Dios, eso no es debilidad, eso no es agachar la cabeza, eso no es dejarse pisar ni ser mansa. Eso es guerra espiritual del más alto nivel. Eso es pelear con las armas que el enemigo no puede contrarrestar, que no tiene defensa contra ellas. Y el enemigo no sabe qué hacer con una mujer que responde a la ofensa con oración. Lo desconcierta por completo, lo desarma, lo pone en retirada, porque nunca, en todo su repertorio de tácticas, se espera esa respuesta. Mija, hazme caso en esto. Escribe en un papelito chiquito estas 3 acciones. Declarar la verdad de Dios con tu boca cada mañana, buscar una compañera de oración para no estar sola y orar por quien te lastima en lugar de reclamarle. Pégalo donde lo veas todos los días. En el espejo del baño, en la puerta del refrigerador, junto a tu cama en la pared, donde tú quieras. Pero que lo veas cada mañana al despertar. Que te recuerde que no estás peleando sola y que Dios mismo te dio herramientas poderosas para esta batalla. Si tú vas a aplicar esto en tu vida a partir de mañana, escríbeme en los comentarios estas palabras: yo soy protegida por Dios. Quiero ver ese comentario llenando esta sección. Quiero que lo declares con tus propios dedos sobre la pantalla, que es otra forma de plantar tu bandera espiritual. Ahora déjame llevarte a un lugar diferente. Cierra los ojos si puedes hacerlo con seguridad. Si estás manejando o caminando, no los cierres, pero escucha con el corazón completamente abierto. Quiero que imagines algo conmigo. Quiero que te transportes a un lugar. Imagínate que estás en una noche de tormenta.
De esas tormentas fuertes donde los truenos retumban y los relámpagos iluminan tu cuarto por un segundo y luego todo vuelve a la oscuridad, donde el viento silba como si estuviera furioso. Y tú estás adentro de tu casa, sola. Se fue la luz, solo la oscuridad y el ruido del agua y el viento sacudiendo las puertas. Y tienes miedo, claro que tienes miedo, es lo más natural del mundo. No le vamos a poner nombre bonito al miedo ni lo vamos a disfrazar de otra cosa. Tienes miedo porque la tormenta es real, la oscuridad es real, estás sola y eso asusta, y no hay nada de malo en admitirlo. Pero ahora imagínate algo más. Imagínate que en medio de esa oscuridad alguien toca tu puerta, suave, firme, como alguien que te conoce y sabe que no quiere asustarte más. Y tú te asomas con cuidado por la ventana, y ahí está, no es un desconocido, es Jesús. Empapado de lluvia, parado en tu puerta, no viene a regañarte por tener miedo, no viene a sermonearte, viene a decirte 5 palabras. Vine a sentarme contigo mientras pasa la tormenta. Y se sienta junto a ti, en tu sala, en tu silla vieja, y no dice nada por un rato, solo está ahí, y su presencia llena el cuarto de una paz que no viene de ti ni de las circunstancias. Y sientes que el miedo empieza a soltar, no porque la tormenta se haya detenido, los truenos siguen, el agua sigue, pero ya no estás sola. Y cuando Dios está sentado junto a ti, la tormenta cambia de tamaño. Sigue siendo tormenta, pero ya no es más grande que tú, porque al lado tuyo hay alguien que le habló al mar y el mar obedeció, que le habló al viento y el viento se calló, que le habló a la muerte y la muerte tuvo que devolver lo que se había robado. Esa imagen, hermana, hermano, no es fantasía. Esa es tu realidad espiritual ahorita mismo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios está sentado junto a ti, no se fue. No se fue cuando te enfermaste. No se fue cuando tu esposo ya no estuvo. No se fue cuando tu hijo te dijo esas palabras que todavía te arden. No se fue cuando el dinero no alcanzó. No se fue cuando la soledad te apretó la garganta a medianoche. Él no se va, nunca se ha ido, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y lo que Él dice, se cumple. El Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas, como una gallina que ve venir la tormenta y abre sus alas bien grandes para cubrir a sus pollitos, los mete debajo de ella, pone su propio cuerpo entre el peligro y sus crías. Así te cubre Dios a ti, con su propio ser. Y ningún demonio, ningún ataque, ninguna voz de mentira puede atravesar esa cobertura, ninguna. Y yo sé que ahorita mismo, en este momento exacto, hay algo que necesitas soltar, algo que has cargado demasiado tiempo, quizá demasiados años. Tal vez un miedo que te acompaña desde hace tanto que ya ni recuerdas cuándo llegó. Tal vez un dolor que se hizo crónico en tu alma, como esas enfermedades que ya no se curan pero se aprende a vivir con ellas. Tal vez una culpa que ni siquiera es tuya pero que la has cargado porque nadie más la quiso cargar, porque tú siempre fuiste la fuerte de la familia, la que no se queja, la que resuelve todo, la que sigue adelante, aunque esté rota por dentro como una taza, pegada con pegamento, que se nota que tiene grietas, pero todavía sirve. Quiero que en este momento, así como estás, donde estás, a la hora que sea, sea de día o de noche, hagamos una oración juntos. No una oración de templo formal, con palabras elaboradas y correctas y teológicamente perfectas, una oración de corazón roto a corazón abierto, de hija herida a padre que la ama con locura. Pon una mano sobre tu pecho, siente tu propio corazón latir debajo de tu mano. Ese latido que sientes ahí es un milagro. Cada latido, cada uno sin excepción, es Dios diciéndote en su idioma silencioso, sigues aquí porque yo te sostengo. Sigues aquí porque te necesito en esta tierra. Sigues aquí porque tu historia no ha terminado y lo mejor todavía está por venir. Repite conmigo, en voz alta si puedes, o en silencio si estás con alguien, pero dilo con todo lo que eres.
Señor, hoy vengo ante ti tal como soy, cansada, herida, con miedo, pero no vencida. Te entrego los pensamientos que no son míos, esos que me dicen que ya no sirvo, que ya no importo, que tú te olvidaste de mí, los rechazo ahora mismo en tu santo nombre. Te entrego la confusión que me roba la paz y me hace dudar de todo lo que creo y de todo lo que soy. Te entrego la soledad que me ha estado ahogando lentamente, esas noches largas donde solo me tengo a mí y a ti, y a veces ni a ti te siento cerca. Te entrego a mis hijos, a cada uno de ellos, con nombre y apellido, con sus errores, con sus silencios que me duelen, con sus rechazos que me parten el alma. Yo sé que tú los amas más que yo, y aunque a veces me cueste creerlo, eso me tiene que bastar. Te pido con toda mi alma que ningún demonio, ninguna fuerza oscura, ningún ataque espiritual tenga poder sobre mi vida, ni sobre mi casa, ni sobre mi familia. No porque yo sea fuerte ni porque yo lo merezca, sino porque tú eres Dios Todopoderoso y tu poder es infinitamente más grande que cualquier cosa que venga contra mí. Hoy me planto firme en tu palabra. Hoy declaro que mi casa es territorio tuyo, que mi mente es territorio tuyo, que mi corazón, aunque roto, aunque cansado, aunque lleno de cicatrices viejas y nuevas, es territorio tuyo. Y donde tú estás, Señor, la oscuridad no puede quedarse, no tiene permiso, tiene que irse, y se va ahora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén y amén. Quédate en esa paz un momento, no te apures, no brinques al siguiente pensamiento, no agarres el teléfono para ver los mensajes, quédate ahí, quieta, respirando hondo. Esa paz que sientes ahorita en el pecho no es emoción pasajera, no es sugestión, no es el efecto de un buen discurso, es la presencia viva y real de Dios que respondió a tu oración antes de que terminaras de hacerla, porque Él ya te estaba esperando. Desde antes de que abrieras YouTube, desde antes de que le dieras play a este video, Él ya sabía que ibas a llegar hasta este momento. Ya había preparado esta cita contigo. Mija, si llegaste hasta aquí, si no apagaste este video cuando pudiste haberlo hecho, si te quedaste conmigo todos estos minutos, cuando el cansancio te pedía cerrar los ojos y la voz del enemigo te decía que ya no necesitabas escuchar más, es porque Dios te trajo. No fue el algoritmo de YouTube, no fue casualidad, no fue suerte, fue el Padre Celestial, tu Padre, que vio a su hija cansada, herida, confundida, rodeada de señales que no entendía, y le puso en el camino exactamente las palabras que necesitaba escuchar en el momento preciso, a la hora exacta, en el día justo en que más las necesitaba. Y quiero que te quedes con una verdad final, una verdad que quiero que guardes en lo más profundo de tu corazón como se guarda un tesoro, como se guarda una carta de amor de alguien que ya no está pero que todavía te ama. Escúchala bien, grábala, no la sueltes por nada del mundo. El enemigo puede señalarte, puede confundirte, puede intentar aislarte, puede usar a la gente que más amas para herirte donde más duele, pero no puede vencerte. No puede. Es incapaz. Le es imposible. Porque la Biblia dice en Isaías 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. No dice casi ninguna. No dice la mayoría no prosperará. No dice depende de tu nivel de fe o de cuánto ores. Dice ninguna, sin condiciones, sin letra chiquita. Ninguna. Y la palabra de Dios no miente, no exagera, no se equivoca y no falla. Jamás ha fallado y jamás fallará. Tú no eres una mujer abandonada, aunque hoy te hayas sentido así. No eres una mujer olvidada, aunque el teléfono lleve días sin sonar. No eres una mujer débil, aunque las rodillas te tiemblen y los ojos se te llenen de lágrimas a cada rato. Eres una guerrera de fe que ha sobrevivido a tormentas que hubieran destruido a cualquier otra persona y sigues aquí, sigues de pie, sigues orando aunque sientas que el cielo está callado. Sigues creyendo aunque la evidencia visible diga lo contrario. Sigues amando aunque te hayan pagado con ingratitud. Y eso, hermana,
Eso que haces todos los días de tu vida, sin que nadie te lo reconozca, sin aplausos, sin trofeos, sin que nadie te diga gracias, eso es un testimonio viviente que el cielo entero celebra y que los ángeles aplauden. Si este mensaje te tocó, si algo de lo que escuchaste hoy se te quedó pegado en el alma como semilla, suscríbete a este canal para que cada semana tengas una cita conmigo y con Dios. No es un canal más de los miles que hay, es un espacio donde alguien piensa en ti cuando prepara cada mensaje, donde alguien se pregunta qué estás viviendo, qué estás cargando, qué necesitas escuchar. Y me encantaría, de verdad, que estuvieras aquí la próxima vez. Que no me faltes. Cuéntame en los comentarios, de las 3 señales que vimos hoy, ¿cuál fue la que más te habló? La confusión mental que llega sin aviso y te tumba la paz, el aislamiento espiritual que te va separando sin que te des cuenta, o los ataques del enemigo a través de tu familia. Escríbelo con tus propias palabras, porque cuando tú lo nombras, le quitas poder. Cuando lo sacas de adentro y lo pones en letras, deja de controlarte en silencio. Y porque tu comentario, tus palabras, tu experiencia compartida puede ser exactamente lo que otra mujer necesite leer hoy para reconocer lo que le está pasando en su propia vida y dejar de sentirse sola. Que Dios te bendiga hoy y siempre, mujer de Dios, hija del Altísimo, guerrera de fe, que te cubra con sus alas esta noche, esta mañana, esta tarde, a la hora que estés escuchando estas palabras. Que ponga ángeles guerreros alrededor de tu casa, de tu cama, de tu familia. Que cada demonio que te ha estado siguiendo, cada sombra que te ha estado rondando, cada voz mentirosa que te ha estado atormentando en la madrugada, huya ahora mismo, en este instante, ante el poder inquebrantable e invencible del nombre de Jesús. Y que mañana, cuando te levantes y abras los ojos, lo primero que sientas no sea el peso de siempre, sino paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que no depende de que tus problemas se resuelvan. Esa paz que solo viene de Él y que nadie te la puede quitar. Te quiero mucho, te lo digo de corazón y con toda sinceridad, Dios te ama más de lo que yo puedo expresar. Y no te vayas todavía, porque Dios me puso algo en el corazón que necesitas escuchar. Un mensaje que tiene que ver con algo que muy pocos saben sobre los ángeles que Dios asigna específicamente a tu vida y cómo a veces nosotros mismos, sin saberlo, sin querer, con cosas que hacemos todos los días sin pensarlo, los alejamos de nosotros. Ese video te va a sacudir. Te espero ahí.